En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir, como siempre, al Espíritu Santo que sea nuestro guía, no solamente para concentrarnos en esta pequeña charla, sino sobre todo para entender las palabras que queremos compartir. Para esta charla, yo he hecho como una especie de compendio chiquitito, y es, según San Juan de la Cruz, ¿cómo podemos encontrar a Dios? Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque estamos en un momento tan histórico en el cristianismo católico como fue esa transición del judaísmo al cristianismo hace 2000 años. Porque ahora hemos encontrado que el cristianismo que estamos viviendo es un cristianismo de nueva era. Hay iglesias donde uno ve hablar de laicos que dicen, no, yo no creo en la religión, pero soy espiritual y yo quiero unirme al todo, unirme a ese ser de energía. Yo creo que hay un ser superior que es una energía. Yo creo que hay católicos que más que todo, como decía el Papa Benedicto XVI, son paganos bautizados y no católicos de verdad, en lo cual creen en la reencarnación, creen en una cantidad de amuletos como si fueran parte de la Iglesia Católica, y lo cual no es verdad. El demonio se mete en la sutileza de las fronteras que no están bien delimitadas. El demonio se mete por ahí, poquito a poco, en una frontera tan diluida que ya no sabes si estás allá o estás aquí. Y lo hemos encontrado en las últimas documentos que nos ha tocado leer. El que entra en el camino de Cristo entra en un camino espiritual difícil. Cuando estamos en un mundo de tantos intereses, sobre todo a los jóvenes los rodea la desolación, la tristeza, la apatía, la depresión, porque creemos que Dios no escucha. Creemos que Dios es un señor, un ente por allá en una nube que está muy ocupado a ver cómo crea la constelación de Orión, pero que en la tierra no le importamos. Y no entendemos que el sumum del amor del Padre fue habernos enviado a su único Hijo para que sufriera por nosotros y que no fuéramos nosotros los que pagáramos directamente por nuestro pecado. Entonces, San Juan de la Cruz nos enseña algo. La única manera en que el alma encuentra la plenitud es estando unido a Dios. No hay más. La plenitud del alma solo está en la unión con Dios. Y en esto quería sacar este resumen porque este momento es histórico para nosotros. San Juan de la Cruz nos explica cómo lo hizo él y nos quiere transmitir eso. Yo me he basado en dos. Uno se llama La Noche Oscura y el otro se llama Subida del Monte Carmelo. Son sus dos poemas o obras más importantes. Él aprovechó sus momentos más difíciles para descubrir cómo unirnos a Dios. No es en la rumba, ni en la felicidad, ni en la juventud bella, ni donde encontramos a Dios. No. Y aquí quiero empezar a entrar en un tema bien bonito. La espiritualidad no está escrita para curas y monjas únicamente. Todos tenemos que entrar en una búsqueda de Dios. Si no entramos en esa búsqueda de Dios, no estamos en el camino que Dios nos ha marcado. Por eso, todos los escritos de San Juan de la Cruz se centran y parten de la noche oscura. El primer paso para entrar en esa noche oscura de nosotros es la negación y es prácticamente la anulación de los placeres terrenales. Sin afanes, negación, que el alma es. Los afanes nos hacen a nosotros perdernos del camino.
Y lo que nos pide es estar sin apuros, sin deseos terrenales, sin apetitos sexuales. Qué difícil que es eso, ¿no? O sea, es prácticamente aíslate del mundo. Una planta. Sí. La acción de unirnos implica también una acción de desunirnos. Desunirnos de lo terrenal para unirnos a lo eterno. Esto es bonito. ¿Sabe qué? En eso consiste la clave de la salvación. Desunirnos de lo terrenal para unirnos a lo eterno. Porque Dios se manifiesta a nosotros es en la oscuridad. ¿Quién viene a visitar a un cura? La mujer que el marido la dejó por otra, el hombre que quebró en su empresa, la persona que perdió a un ser querido, un hijo que se metió en drogas, una hija que se metió a hacer cosas que no debe. Eso acerca a la gente a Dios. Pero cuando la gente está bien, Dios deja de existir. ¿Por qué? Porque si te va bien en el dinero, tu Dios ahora es el dinero. Si te va bien en la fama, tu Dios ahora es la fama. Si te va bien en el poder, tu Dios ahora es el poder. Entonces, Él nos dice, cuando nos aislamos en nuestra soledad, es la única, ojo, no hay otro camino, es la única manera que empezamos a tener una relación personal con Dios. Cuando uno ve estas herejías de los gnósticos, que lo que dicen es que tenemos que, como la serpiente del yoga, el kundalini, que se enrolla alrededor de nuestra columna, para tomar posesión de nuestro ser. Eso es llamar al demonio para que te posea. Eso no es otra cosa. Y el Señor lo que nos invita es a descubrirnos adentro. Esa relación de Dios está en la soledad. Y de alguna manera nos pide alejarnos de la fama, de la fortuna, del poder de los demás, de los deseos terrenales, de los carnales. Pero hay una palabrita que para San Juan de la Cruz es muy importante. Ojo con la envidia. La envidia es un veneno que se mete sutilmente y te corroe. Entonces, él dice que la verdadera búsqueda de Dios implica un deseo por anular cualquier relación con el mundo. Más allá de la búsqueda, la verdadera búsqueda de Dios es encontrar una vida escondida en Dios. Miren esto, esta palabra lo explica de una manera muy bonita. No es en el estudio de los libros de teología, ahí qué hago yo cuando me meto a conocer de Dios. Conozco de Dios, pero no conozco a Dios. Porque me vuelvo un experto en teología, un experto en exégesis, un experto en la Biblia, un experto en los textos, un experto en patrística, un experto en los santos. Pero no estoy sino estudiando geografía. Aquí hay una montaña, eso es una nube, pero el Señor lo que quiere es que entremos en la profundidad del conocimiento y lo conozcamos a Él directamente. Dice, una cosa es conocer a Dios por los estudios de los libros, que también es importante, y otra muy diferente es conocer a Dios personalmente en la intimidad de la oración y la meditación. Hay mucha gente que dice, no, a mí no me interesa contemplar, yo soy contemplativo. Espérate. Es un concepto bien difícil de explicar. Contemplar es acercarme a una meta que es conocer a Dios. Yo no me puedo quedar en el estado contemplativo permanente, porque no estoy avanzando y todo lo que no avanza retrocede. Entonces, aquí San Juan de la Cruz empieza a decirnos, el estudio de la palabra y la teología es importante, pero no es esencial, porque tenemos que conocer a Dios en el silencio. Esta es una historia muy bonita. ¿Ustedes han oído la historia de Elías?
Elías estaba solo, se fue al desierto y él estaba en la puerta de la cueva donde estaba orando y empezó a ver unos fenómenos. El Señor le dijo que se le iba a aparecer. Entonces, primero que todo vino un gran trueno y una gran tormenta, pero nos recuerda el libro Primero de Reyes, ahí no estaba Dios. Luego vino un gran viento, un huracanado, y ahí no estaba Dios. Y luego vino un terremoto brutal, y ahí no estaba Dios. Luego se encendió todo en fuego, y ahí no estaba Dios. Y luego vino un pequeño viento como un susurro, y ahí estaba Dios. Dios es un susurro de la soledad que nos invita a entrar en la cueva. ¿Qué es lo primero que le dice el Señor a Elías? Entra en la cueva. Es importante para nosotros entender en el siglo XXI qué es entrar en la cueva. Es desapegarnos del todo. Por ejemplo, estamos en una reunión y no soltamos el teléfono porque estamos pendientes de contestarle a alguien que es más importante de lo que estamos haciendo aquí. O estamos pendientes de cualquier otra cosa. No. Cuando yo entro en la cueva, me desconecto del mundo. Es el aislamiento del mundo. Cuando yo veo en las misas que la gente está, pero está en la misa. No, concéntrate, escucha. Es 1 hora a la semana lo que la mayoría de la gente, en su gran sacrificio, le dedica a Dios. En su gran sacrificio. Oh, Dios tiene que estar agradecido porque le dedicaron 1 hora de la misa el domingo. Pero ¿de verdad tú crees que tu vida va a ser transformada yendo 1 hora a la semana a ver con quién te encuentras y de pronto si el cura no es aburrido, entonces le pones un poquito de atención? Entonces aquí es cuando Elías nos enseña algo bien importante. Dice, Dios vino en el susurro. Y ahí entendí que es en la soledad nuestra donde está Dios. No tenemos un Dios etéreo de energía, tenemos un Dios que es persona y quiere como persona una relación personal contigo, con cada uno. Eso nos lo enseña San Juan de la Cruz de una manera. Pero ¿qué pasa? En los elementos distractores del mundo se va metiendo el demonio. Y quizá tú conoces una chica que es, mejor dicho, la Virgen María en persona y prima hermana de todas las santas, y es una belleza como reza ese rosario, pero el elemento distractor es que es demasiado linda y te empiezas a meter por ahí. Pero la mujer es pura, casta, pero para ti es linda y te empiezas a meter por ahí. Si ves un elemento distractor, que es una virtud que se va volviendo un elemento que te va dañando. Entonces uno dice, sí, pero apartarse de todo. ¿Es posible esa vida para alguien que está en el mundo? Yo les tengo una mala noticia. Si no lo hacen así, no han entendido nada. La purificación del alma es fundamental para la salvación. Punto. Es sencillo, ¿no? Pero dice, podemos hacer de nuestros hogares celdas de oración. ¿Cómo hacemos celdas de oración? Es cuando nosotros empezamos a decir, quiero una relación con ese Dios, mi Dios. Es cuando yo hago de Dios mi Dios, no un ser etéreo y difuminado. Dice, Dios mira las profundidades del corazón y nos recompensa por los esfuerzos con los recursos que tenemos.
Por ejemplo, si usted ya es un jubilado, tiene una ventaja. Tiene más tiempo y tiene menos dinero. Con eso ya usted maneja su tiempo. Cuando usted está joven no tiene dinero, pero nunca tiene tiempo. Y cuando llega a la edad media, tiene dinero, tiene tiempo, pero entonces está empezando a luchar contra las enfermedades, la ciática, Entonces, aquí es cuando nosotros vamos a entender algo bien interesante. Dice, San Silvano, que era uno de estos padres de la iglesia, decía, mantén tu mente en el infierno y no desesperes. La vida contemplativa consiste en tener presente la brevedad de esta vida, el peligro del infierno y la grandeza del cielo. Cuando uno oye las expresiones en ciertas apariciones de la Virgen, créalas o no, los niños están cayendo al infierno como copos de nieve. ¡Wow! Qué fuerte esa expresión, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el que tenía que enseñarle a ese niño la fe ya no la sabe. No me acuerdo quién era el que decía que lo que antes sabían los niños de la iglesia, ahora ya no lo saben los ancianos. Y si hay ancianos que no están transmitiendo a sus hijos la fe y el amor de Cristo, empaque y vámonos, porque esto se dañó. Entonces, con nuestra mente en el mundo espiritual, cuando yo empiezo a buscar a Dios, los afanes dejan de ser afanes y las tristezas dejan de ser tristezas. Las depresiones dejan de ser depresiones y empezamos a poner nuestra meta en el cielo. La depresión, la tristeza, el afán, la angustia son cosas del demonio. Pero si nosotros seguimos a Dios, si nosotros caminamos en la búsqueda de Dios, tenemos un Dios que se deja encontrar porque Él empezó a buscarnos primero. El solo hecho de habernos creado ya indica la búsqueda de esa criatura favorita por el amor. Aquí hay varias partes en el poema La Noche Oscura, que está dividida en tres partes, que esto es como la conclusión. Mira, esta charla es cortita, pero al grano. Dice, nos narra las vías esenciales para alcanzar la unión con Dios. Si de todo lo que he hablado se les olvidó, que es lo más posible, no se le olviden esto. Las tres vías esenciales para alcanzar la unión con Dios. Primero es la vía purgativa o ascética, que es la purificación de los pecados mediante la negación de los sentidos y el intelecto. El Papa Juan Pablo II decía que para creer en Dios había que utilizar la fe y la razón. Pero cuando la razón me da la fe, ya tengo la plenitud del conocimiento de la vía purgativa de sentido. Cuando uno está en permanente oración permanente, el ataque del demonio con la concupiscencia es más grande, pero tienes más armas para defenderte. Porque cuando tú no oras, no tienes armas. Entonces basta con que aparezca un tipo con una piedra y ya te mató. Pero cuando tú oras, estás en un tanque blindado y protegido por el Señor. Ya te pueden tirar todos los misiles, tú estás blindado. Eso es lo que dice la vía purgativa o ascética. Es mediante la negación de los sentidos donde nosotros podemos empezar a vivir la vida espiritual. La segunda es la vía iluminativa. El alma es iluminada por la luz de la vida eterna, pero sobre todo por el precio de la salvación.
Cuando entendemos que es un Jesús que nos pide a nosotros solo amor, porque Él fue solo amor. Alguien decía también que el amor no se debería representar con un corazoncito, sino con una cruz. Porque Él entregó su vida para salvarnos. Y el tercero es la vía unitiva. Nuestra alma llega a unirse a Dios como un matrimonio. Nos entregamos a Él. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando aceptamos la divina voluntad en su plenitud. Y no cuestionamos a Dios. Y no le decimos es que tú no me escuchas. Y no le decimos es que tú me has dejado solo. Y no le decimos, no, yo estoy aquí, hoy estamos aquí todos. Estamos justo en el sitio donde Dios quiere que estemos. Estamos sentados aquí por una divina voluntad. Y hoy estamos escuchando unas palabras de un santito que entendió que entender es el camino más perfecto para vivir en la divina voluntad, por la divina voluntad y hacia la divina voluntad. Aquí es donde opera ese poema de La Noche Oscura, que yo lo traje en el libro, pero como soy un irresponsable, dejé el libro en el carro, pero no se preocupen, hay internet, y entonces no lo dudo, pero es que quiero hacer una disección. En la rumba, en aquella noche oscura. Miren esto. Mire, aquí lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a hacer una disección de ese poema y cada uno de ustedes, en estos 10 minutitos que nos quedan, métanse en el poema, porque el que de verdad entienda estas palabras en su vida no va a salir de aquí igual. No puede salir de aquí igual. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada. ¿Lo entendemos? El Señor nos está llamando. Mire, estamos henchidos de sentimientos. Los sentimientos es todo aquello que ataca a los sentidos. Y el Señor nos está llamando a una noche oscura. Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Cuando yo de verdad he entendido la palabra del Señor, he anulado y le he dicho, Señor, yo me quiero entregar, no te conozco, no sé quién eres, pero yo me quiero entregar a ti, Señor. Yo quiero que me enseñes quién eres tú y me enseñes qué puedo hacer para encontrarte. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Cuando yo entro en la búsqueda de Dios, el Señor me va a regalar una belleza, me va a regalar que Él se deja encontrar. Pero ojo, aquí es cuando intelecto y sentido empiezan a bombardearte, porque el demonio, como lo vamos a ver en el Evangelio de hoy, no para de bombardear. Él no duerme, Él no descansa, porque sabe que su tiempo está contado. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien sabía, en sitio donde nadie aparecía. Así como a Elías el Señor le dijo, entra en la cueva, porque es que no viendo lo que pasa y el ruido del mundo, como nosotros vamos a entender nuestra relación con Dios. Es entrando en la cueva de nuestro ser, es diciéndole al Señor, Señor, no conozco el camino, pero yo sí sé que el camino eres tú, muéstrame el camino. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Si ven, cuando uno empieza, ¿qué hace? Hay una pregunta que siempre me hace la gente. Pero Osvaldo,
usted es un cura que se hizo ya cura viejo. ¿Qué lo hizo salir de ese mundo en el que estaba y un día salir de todo y meterse a cura? Esta frase: oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Es cuando empezamos nuestra transformación en Cristo. Porque cuando yo he entendido su sabiduría y su plenitud, las cosas de aquí me dejan de importar. Los afanes, las tristezas, los dramas, el no tener pareja, no tener trabajo, no tener dinero, el no tener cosas finitas, te hace llenar de ansia. Pero el Señor te dice, no te preocupes por lo finito, empiézate a preocupar por lo eterno y yo te daré lo finito. ¿Sí entiendes? Amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el detalle de cedros aire daba. Cuando yo ya me estoy dejando transformar, viene ese aire de paz, el aire de un cedro. Es cuando nosotros entendemos la otra parte, el aire de la almena, cuando ya sus cabellos esparcía con su mano serena y en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Es un poema escrito en español antiguo, pero el Señor los está invitando no a anular, sino a suspender. Que los sentidos sirvan para tú poder ir transformando tu mente. Quien no vive como piensa, quien no piensa como vive, termina viviendo como piensa. Muchas veces vienen algunas chicas a decirme, padre, es que yo todo el tiempo solo pienso en sexo. Termina siendo una máquina sexual. Pero el pecado nos va esclavizando. Y esa esclavitud nos aleja del amado. Si ves, es tan sencillo y al mismo tiempo tan complicado. Y aquí volvemos otra vez al análisis, que dice, he aquí las claves de nuestras noches oscuras. El inicio de la purificación del alma es un amor inflamado por Dios. Es que tú le das a Dios un poquitico de amor, le dedicas un poquitico de tu tiempo y Él te inunda con su amor y su sabiduría. Porque en el fondo el alma humana fue creada y diseñada para estar inflamada de Dios. Por eso el alma humana no tendrá su plenitud sino en la unión con la deidad. La purificación de nuestras pasiones es el camino. Si yo me dedico al alcohol y me desenfreno en el alcohol me esclaviza y me aleja. La purificación es el camino. Pero aquí viene otra cosa muy bonita que explicaba San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Decía, el cuerpo no es malo, porque en esa dicotomía que tenían los maniqueístas que decían no, que el cuerpo era la prisión del alma. No, el cuerpo no es malo, el cuerpo está llamado a participar en la santificación, porque es tu cuerpo el que más tendiente cae ante el pecado. Tu cuerpo es el que está llamado a ayudar en esa santificación. Nuestra cárcel no es el cuerpo, sino el pecado que atrapa nuestros sentidos. No hay nada en el alma que no entre por los sentidos. Pudo llevar esta separación durante la separación oscura. ¿Cuándo lloras tú? ¿Cuándo de verdad has llorado tú? Cuando estás solo, cuando estás sola. En tu intimidad somos capaces de llorar. Y lloramos el mismo hecho de estar solos. Lloramos
una traición de algo que creemos que fue una traición. Lloramos el no alcanzar las metas que nos pusimos. Lloramos el ver que el otro hace lo que yo no hago. Lloramos, pero ese llanto real solo ocurre en la soledad de mi habitación. Entonces, es necesaria aquí, una vez que el alma se dedica a Dios, Dios lo va llenando de gracias para que persevere. Pero yo tengo que poner de mí esos 2 panes para que el Señor opere el milagro. Si yo no pongo un poquito de mí, es difícil tener las gracias de Dios. Es necesaria nuestra participación. Pero ¿sabe qué es lo más necesario para San Juan de la Cruz en nuestra transformación? El anhelo de Dios, el querer estar con Dios, pero sobre todo el querer conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos, en una relación personal. Tú no estás enamorado de todas las mujeres, ¿cierto? Tú estás enamorado de ella. Y en ella quieres representar el amor, la necesidad, el estar. Eso es lo que quiere el Señor, una relación personal. Él quiere saber que tú lo amas. Eso es todo. Él quiere sentirse amado. Entonces, la luz de Dios ilumina el camino de quien busca la salvación. Nadie nos puede separar del amor perfecto del Padre, nos enseña Jesús. Amor que nos ha mostrado en Cristo Jesús. En Romanos 8:37 encontramos el sumum del amor del Padre fue mostrarnos que podía entregar a su único Hijo, Dios, para que nosotros, las criaturas, lo matásemos. Y lo matamos no solamente clavando los clavos en sus manos o su lanza en su pecho, lo matamos cada vez que pecamos, porque es coger a cachetadas aquel que solo nos da amor. Por eso decimos, para encontrar a Dios, ahora empezamos, después de esas 3 vías, punitiva, iluminativa y unitiva, encontramos los frutos de la purificación del alma. ¿Cuáles son los frutos cuando yo de verdad me desapego y no le doy esa importancia catastrófica al no tener? Nos da primero desapego de las cosas terrenales, que no nos alteren los afanes de la vida, pero entendemos que el mundo, la carne y el demonio no nos pueden doblegar. Todas las pasiones se adormecen. Padre, ¿usted cómo hace? Usted salía con mujeres antes y ahora, ¿qué hace usted? Oro. El Señor adormece esas pasiones. No oro, las despierta. Eso no quiere decir que esté exento de tentaciones. Las tentaciones mías están a un nivel mucho más grande. Pero recuerden, yo voy creo ir en un tanque blindado. Cuando yo me confío, es cuando empiezo a caer. Y me confío cuando creo que soy inmune. Cuando me creo inmune es cuando caigo más fácil. Ahí es cuando tengo que redoblar la oración. Entonces, el segundo fruto de la purificación es la semejanza a Cristo y la plenitud de la salvación. Yo no quiero... La nueva era, ¿qué nos está diciendo? Tú eres Cristo. No, yo quiero imitar a Cristo. Nos están diciendo, es que tu yo y tú tienes que fortalecer tu alter ego, tú puedes. Entonces es empoderar el yo. No, es entregarle mi yo a Cristo, es diferente. Yo no puedo hacer las cosas, pero las puedo en Cristo que me fortalece. La nueva era lo que me está enseñando es, tú puedes solo, sin Cristo. ¿Sí ves? Porque tú eres parte de Dios. Sí, pero ojo con la manipulación de las palabras, porque yo lo puedo todo en Cristo. Sin Cristo soy una entera marioneta del demonio.
Es allí cuando llevamos a los demás a la salvación. Es unión con Dios. Es transmitiendo y conservando cómo llegar a la mística vida cristiana. ¿Qué llevó a Claudia y Alejandro a crear este grupo o a fortalecer este grupo o a liderar este grupo? Que han descubierto a Cristo. Y ese descubrir a Cristo es que quiero compartirlo. ¿Qué me hizo a mí retirarme de lo que hacía para ser cura? Es que la plenitud de Cristo nos llena, nos fortalece, nos enloquece de amor. Esa es la belleza a la que tenemos que llegar. Y dice, no mezclemos nuestra fe con otras corrientes filosóficas. No, porque nuestra Iglesia católica es una, santa y apostólica. Una, no son muchas. No, es que todas las religiones son iguales. No, Señor. Cristo solo fundó una. Santa, porque no es que seamos santos, tenemos que entrar en el camino de la santidad, buscar la santidad. Y apostólica, porque el Señor le dejó a los apóstoles esa posibilidad de ser los guías de ese camino. Y por eso quiero terminar ahorita invocando a San Juan de la Cruz. Cerramos los ojos y le decimos, San Juan de la Cruz, enséñanos a aceptar la vida que tengo. Enséñanos a entender que los sufrimientos, la soledad, las enfermedades, la tristeza, son solamente cosas temporales. Muéstrame el camino, ilumíname para saber cómo atravesar la noche oscura del alma, para un día recibir esa luz, esa plena felicidad y esa iluminación perfecta de la salvación que solo llega a través de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, gracias por quedarte en nosotros e ilumínanos hasta que un día lleguemos a la plenitud de ese paraíso que nos tiene prometido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.